Análisis de situación de salud. ¿Qué son los análisis que hacemos o los ASIS que hacemos sobre una determinada población? Son procesos analíticos sintéticos que caracterizan, miden y explican el perfil de salud y de enfermedad de una población. Esto incluye los daños, los problemas de salud y también los determinantes. Los determinantes son las causas. Su propósito es identificar los aspectos socioeconómicos, sociodemográficos, históricos, ambientales, culturales y geográficos que inciden en la salud de una población y los problemas de salud que se presentan en estas personas y en su comunidad. Esto permite priorizar los problemas de salud y proponer acciones que contribuyan a hallar una solución viable. El método epidemiológico es una variante del método científico experimental y comprende las siguientes etapas y los siguientes pasos. Son 4 etapas. Primero, observación y descripción de la realidad. Segundo, elaboración de una hipótesis. Tercero, verificación de esa hipótesis. Y cuarto, resolución e inferencia causal. Los pasos tenemos el primero, segundo, tercero y cuarto pasos dentro de lo que es la epidemiología descriptiva y el quinto y el sexto dentro de lo que comprende la epidemiología analítica y experimental. Primer paso, observación. Segundo, descripción. Tercero, determinación de la situación. Cuarto, planteo de la hipótesis. Quinto, verificación de esa hipótesis. Y sexto, conclusiones. Recién hicimos referencia a distintos tipos de epidemiología y hablamos un poquito de lo que era la descriptiva y lo que era la experimental. Bien, la epidemiología descriptiva observa, describe y analiza una situación sin intervenir. Simplemente se pregunta cómo, dónde, cuándo y quién y describe incidencia, prevalencia y mortalidad. Es la que formula las hipótesis. La epidemiología analítica observa, compara y analiza la exposición de una población a un factor de riesgo sin intervenir. Estudia el riesgo absoluto y el riesgo relativo. La epidemiología que sí interviene es la epidemiología experimental. Interviene y compara mediante distintas variables, saca conclusiones complejas que no son deducibles y trabaja por lo general con el grupo de casos y controles. También hay una variante que es la ecoepidemiología, que es la que estudia la incidencia de los factores ambientales sobre la salud y la enfermedad de las personas y sus comunidades. Acá tenemos algunos conceptos en epidemiología que se suelen preguntar mucho en los exámenes. ¿Qué es sensibilidad y qué es especificidad? Bien, sensibilidad es la capacidad de detectar la enfermedad, es decir, los casos positivos, en un grupo de sujetos enfermos, que son los verdaderos enfermos. Es decir, yo tengo una población con enfermedades respiratorias, pero quiero saber quiénes son realmente los que están enfermos por coronavirus. Este es un ejemplo que estoy dando. Entonces, la sensibilidad me dice cuáles son los verdaderos enfermos sobre todos los enfermos. La especificidad es como más selectiva porque me da la capacidad de dar como negativos los individuos que no están enfermos, es decir, los que están realmente sanos. Es decir, los falsos enfermos o los negativos sobre todos los enfermos. El efecto rebaño se refiere a la vacunación, a veces también se lo conoce como vacunación de bloqueo, es cuando tenemos una parte bastante importante de la población, es decir, entre un 80 y un 90% de la población vacunada, que proporciona protección de inmunidad directa a los que no están vacunados. La figura del tercer pagador
es una entidad, por ejemplo, una obra social, una prepaga, el Estado, es una entidad que paga por servicios que no usa, porque los que usan los servicios son los pacientes, y que tampoco brinda, porque los que brindan los servicios son los médicos. La incidencia es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo y en un grupo que antes no tenía la enfermedad, mientras que la prevalencia son todos los casos existentes, los casos nuevos y los casos antiguos que padecen una determinada enfermedad. Referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de salud, por ejemplo, de un CESAC, de una UPA, de una salita, a otro prestador, por ejemplo, a un hospital, para la atención o complementación diagnóstica de ese paciente que, de acuerdo con el nivel de resolución, brindaría eventualmente respuesta a las necesidades de salud. Contrarreferencia, la contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud, como por ejemplo el hospital, que fue quien recibió a ese paciente, le da al prestador que remitió al paciente. Esto, para hacerlo un poquito más sencillo, podemos decir, referencia, yo tengo un paciente que viene a un CESAC, que es un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires, a hacer una consulta médica. Hace una consulta médica clínica y yo considero que es un paciente que tiene problemas cardiológicos y necesito hacerle un electrocardiograma. Pero yo no tengo en el CESAC un aparato de electrocardiograma para hacerlo allí mismo. Entonces, remito al paciente a un hospital para que le hagan el estudio. Eso sería la referencia. El hospital le hace el estudio y me da una respuesta o me hace una devolución, ¿sí?, de, el resultado del estudio que le mandé a hacer al paciente. Eso es la contrarreferencia. Así que recuerden, referencia es cuando yo envío un paciente o elementos de ayuda diagnóstica a otro prestador y cuando ese otro prestador me da una respuesta, entonces es la parte de la contrarreferencia. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con estos temas. Muchas gracias.